En el último video lo que se hizo fue hallar la ecuación de movimiento para este sistema oscilatorio, donde llegamos a la conclusión de que su ecuación de movimiento era esta, sí, toda esta ecuación. Y que además les mencionaba que en este video, o sea, en el siguiente, o sea, en este video, íbamos a llegar a la conclusión o a demostrar que esta ecuación de movimiento se puede escribir de esta otra forma, que es de uso más común en algunos libros. Entonces es lo que vamos a hacer en el video de hoy, pero además vamos a responder al inciso B que nos faltaba, la velocidad para cualquier tiempo, y el inciso C, la amplitud, periodo, frecuencia y velocidad máxima. Entonces, haciendo un pequeño repaso a lo que se hizo anteriormente, era lo siguiente. Esta era la ecuación de movimiento para mi sistema oscilatorio, ¿sí? Para el sistema oscilatorio, o sea, para este sistema de aquí. Eso era su ecuación diferencial. Y el omega cuadrado estaba descrito por esta ecuación, K sobre M. Sí, esta era una igualdad entre estas dos cantidades. Además que la solución de esta ecuación diferencial era la siguiente. X de t igual a C1 por coseno de omega t más C2 por seno de omega t. Y además que cuando aplicábamos las condiciones iniciales para mi problema, era que en un tiempo igual a cero, la partícula estaba en una posición arbitraria, o sea, una posición cualquiera, x sub 0, con velocidad v sub 0. Y aplicado las condiciones iniciales a esta ecuación, o sea, a esta solución, perdón, a esta solución de mi ecuación diferencial, hallábamos los valores de C1, que era x sub 0, y C2, que era v sub 0 sobre omega. Y cuando reemplazábamos estas constantes en mi solución de la ecuación diferencial, o sea, en esta que está en verde, se podía escribir de esta forma. Sí, solamente le he reemplazado el C1 y el C2. Y ahora, lo que se busca hoy es demostrar lo siguiente, que esta ecuación se puede escribir de esta otra forma. Sí, de esta otra forma. Entonces, es lo que vamos a hacer en este video, pero no sin antes responder el inciso B que nos falta, la velocidad para cualquier tiempo. O sea, si esta es la posición para mi sistema oscilatorio en cualquier tiempo, la velocidad tiene que ser la derivada de esa cosa. Así que por aquí la voy a poner. Esta es la velocidad, y si la derivo respecto del tiempo, esta sería la ecuación de movimiento que describe la partícula, ¿sí? La velocidad. Entonces, adicionalmente a eso le voy a añadir la aceleración, ¿sí? Entonces, que es derivar la velocidad nuevamente, o sea, x dos puntos. Y esta sería mi aceleración para cualquier tiempo. Pero hay algo interesante aquí, que si a esta aceleración, a este x dos puntos, le factorizamos un menos omega cuadrado, me queda lo siguiente. Menos omega cuadrado por lo que está entre paréntesis. Pero si nos damos cuenta, lo que está entre paréntesis es precisamente la posición, ¿sí? El x de t. Así que por tanto puedo reemplazar esta cosa por esta cosa. Entonces me queda la aceleración es igual a menos omega cuadrado por x de t, o sea, la posición. Entonces, pues hasta aquí ya tengo la velocidad, la aceleración y demás. Ahora voy a hacer este trabajito, llegar de esta ecuación a esta otra. Entonces lo que digo primero es, esta solución de la ecuación diferencial sabemos que está constituida por dos soluciones, donde la primera es C1 por coseno de omega t y la otra es C2 por seno de omega t, porque recordemos que si reemplazo la primera solución en mi ecuación diferencial va a satisfacerla. Si reemplazo mi segunda solución y mi ecuación diferencial, también la va a satisfacer. Pero si hago una combinación de estas dos soluciones, o sea, una suma, y la reemplazo en mi ecuación diferencial, también va a satisfacer la ecuación diferencial. Así que, por tanto, como dije, esta solución general está escrita en términos de dos soluciones. La primera solución es x1, o sea, esta cosita de acá, que es igual a C1 por coseno de omega t, y la solución 2, que es C2 por seno de omega t. Ahora, estas funciones, si nos damos cuenta, son funciones trigonométricas, que se caracterizan por tener un periodo y una amplitud. Entonces, es lógico pensar, vamos a graficar estas soluciones, de modo que sabemos que el coseno, ¿sí? El coseno es lo que está en color verde, y el seno es lo que está en color rojo. Ahora, vamos a hacer una superposición, una combinación de estas dos soluciones. Porque si vemos claramente, la solución de la ecuación diferencial está escrito en una suma de funciones trigonométricas. Así que por tanto, vamos a hacer algo similar con cada solución, donde la característica está en que vamos a trabajar solamente con las amplitudes, o sea, con los valores máximos de cada función. En el caso de x1, esta va a ser máximo
cuando el coseno valga 1. Cuando el coseno valga 1, o sea, cuando el coseno valga 0 grados. Y el seno va a ser máximo cuando valga 90 grados, o sea, pi medios. De modo que solamente voy a trabajar con los picos. ¿Y por qué con los picos? Porque de esta forma consigo eh, conseguir una resultante a mis dos ondas. O sea, para el coseno y para el seno, una suma de estas dos ondas va a suponer una onda más grande, con un pico mayor, o podría ser también con un pico menor, pero en este caso voy a tomar el caso más simple, que sería cuando es una suma de las ondas, o sea, también una suma en sus amplitudes, ¿sí? Porque recuerden, estoy tomando los cosenos, perdón, el coseno cuando es máximo y el seno cuando es máximo. Y de modo que, como digo, va a ser una suma de las amplitudes, que sería C1 y C2, ¿sí? Donde recuerden que C1 y C2 pues tienen estos valores. Entonces de aquí digo lo siguiente, como las puedo tratar como que son ondas, ¿sí? Son ondas, vemos que ambas ondas están desfasadas un ángulo de 90 grados, o sea, entre ellas forman 90 grados, porque miren, el coseno en su forma normal es esta onda de aquí, esta función, pero el seno es la misma onda, solamente que está desfasada 90 grados con respecto, podemos decir, al coseno. ¿Sí? Está desfasada 90 grados. Entonces no sería tan descabellado pensar que estas ondas son perpendiculares. Y como dije que solamente trabajo con los picos, o sea, con las amplitudes, voy a decir que el C1 me representa la amplitud del primero, ¿sí? De la primera onda, que sería coseno, y el C2 me representa el pico, o sea, la amplitud de la segunda función, que es el seno. Y como dije, como estas dos son funciones que están desfasadas 90 grados, una con respecto al otro, pues voy a decir C1 y C2 forman 90 grados. ¿Sí? No sería muy descabellado, como digo, pensar en eso, que estas ondas están desfasadas un ángulo de 90 grados. Entonces, como solo trabajo con los picos y quiero una superposición de estas ondas, entonces la trabajo como si fueran perpendiculares. Y aquí he formado un triángulo que es como decir un análogo a la suma de las ondas. Entonces, estas ondas, como dije, forman 90 grados y adicionalmente, como son perpendiculares, tienen una resultante, donde esa resultante, pues sabemos que se puede calcular por Pitágoras. Además, este angulito que están viendo aquí, que denotado por phi, me va a representar el desfase. ¿Y qué representa este desfase? Me va a representar el desfase de la onda resultante, ¿sí? O sea, la superposición de la onda 1, C1, y la onda 2, la superposición de esas dos me va a resultar una onda resultante, valga la redundancia, que es C. Y esa onda resultante C va a estar desfasada un ángulo phi, ¿sí? Un ángulo phi, que puede ser un ángulo cualquiera. Entonces, de aquí digo lo siguiente. ¿Cuánto valdría C? O sea, ¿cuánto valdría la resultante de estas dos cantidades? Pues sería c cuadrado es igual a c1 al cuadrado más c2 al cuadrado, donde c sería pues raíz cuadrada de c1 cuadrado más c2 cuadrado. Y esto, como dije, me va a representar la superposición de estas dos amplitudes, ¿sí? O sea, el c me va a representar la resultante de tanto de la c1 como la c2. Y si reemplazamos el c1 y el c2, que lo tenemos aquí, o sea, C1 X sub 0 y C2 V sub 0 sobre omega, llego a esta conclusión de que la amplitud máxima de esta combinación de soluciones va a estar escrita por esta ecuación, que sería C igual a raíz cuadrada de X sub 0 cuadrado más V sub 0 sobre omega y todo al cuadrado. Ahora, esta X de t, o sea, que es la solución de esta ecuación diferencial, la he vuelto a copiar aquí. Ahora, a esto lo que voy a hacer es, a esta ecuación que tengo de aquí, la voy a escribir, o perdón, la voy a reducir a esta ecuación. Sí, la voy a reducir a esta ecuación. ¿Cómo así? De este triángulo que están viendo por aquí, puedo obtener una relación, ¿sí? Diciendo lo siguiente. El seno de phi es igual a C1 sobre C. O sea, el cateto opuesto, C1 sobre la hipotenusa, o sea, que sería C. Y para reemplazarlo, el valor de C, que tiene este valor de aquí, ¿sí? O sea, esta C tiene este valor de aquí, esta sería el seno.
escrito en términos de C1 y C2. Y ahora para el coseno, lo mismo. Coseno sería C2 sobre C. C2 sobre C. Y reemplazando el valor de C, que sería esta cosa, pues obtengo que coseno de phi se escribe como C2 sobre raíz cuadrada de C1 cuadrado más C2 al cuadrado. Entonces de aquí voy a usar estas dos expresiones para reducir esta ecuación. Sí, esta ecuación de aquí. Perdón, esta solución. Entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar y dividir por raíz de raíz de C1 cuadrado más C2 cuadrado. O sea, de esta forma. He multiplicado por raíz de C1 cuadrado más C2 cuadrado y he dividido a todo entre C1 cuadrado más C2 al cuadrado, ¿sí? A todo. Así que he multiplicado y he dividido entre una cantidad. Por lo tanto, es decir que no he hecho prácticamente nada, ¿sí? O así pareciera. Pero al hacer eso nos damos cuenta que C1 entre la raíz y C2 entre la raíz son valores conocidos. O sea, son seno de phi y coseno de phi. Entonces podemos reemplazar en mi ecuación. Y hecho eso, me queda que esta cantidad, como dije, es seno de phi. Y esta otra cantidad es, pues, bueno, aquí sería coseno de phi. Sí, aquí es un pequeño error mío. Voy a poner por aquí, esta cantidad de acá es coseno. Sí, esta cantidad es coseno. Coseno de phi. Coseno de phi. Listo. Ahora, adicionalmente, esta cosa de aquí, esto, ¿qué me representa? Sí, me representa C, sí, es el valor de C que hemos hallado, o sea, es la amplitud que hemos hallado, que hemos hallado anteriormente. Entonces, reemplazado esto, me queda de esta forma. Esta raíz la he reemplazado por el valor de C y aquí he copiado lo mismo. Sí, he copiado lo mismo, así que aquí tengo que corregir nuevamente. Esto no va seno, sino aquí va el coseno. Sí, coseno de phi. Coseno de phi. Entonces, de aquí voy a aplicar una expresión trigonométrica que es la siguiente. Seno de phi por coseno de omega t más seno de phi por seno de omega t se puede escribir como coseno de omega t menos phi. ¿Sí? O sea, esto lo pueden pensar como seno de a por coseno de b más seno de b por coseno de a. Sí, bueno, aquí también está escrito mal nuevamente. Pero la idea es que esta cosa de aquí es coseno. Sí, esta cosa de aquí es coseno. Coseno. Y esta última parte me salió mal, pero ya. Coseno de omega. Perdón, coseno de phi. Sí, hay una expresión trigonométrica que me dice seno de A por coseno de B más coseno de B por seno de A. Se puede escribir como una suma, ¿sí? Una suma de ángulos, que en este caso sería coseno de omega t menos phi. Pero este coseno de omega t menos phi es igual a esta cantidad. Pero esta cantidad es lo que tenemos aquí dentro de paréntesis, ¿sí? Es la misma. Entonces la puedo reemplazar. De modo que x de t se puede escribir como esta forma. C, que es la amplitud máxima, por coseno de omega t menos phi. Entonces ya he demostrado que esta ecuación, perdón, esta solución se puede escribir como esta otra solución, o sea que son equivalentes, que está por aquí. Por lo tanto, me borro los datos y me quedo con lo más relevante, que C, que es la amplitud, que es esta que aquí, me representa, como digo, la amplitud de la superposición de mis dos funciones que tenía inicialmente, o de mis dos ondas, si quieren verlo así. Ahora, adicionalmente a eso, este, este phi también tengo cómo calcularlo, y puedo usar la misma expresión, me puedo apoyar del triángulo. Voy a decir lo siguiente, la tangente de phi es igual a C1 sobre C2, ¿sí? Y de aquí puedo despejar. Despejo el ángulo phi, de modo que sería tangente a la menos 1 de C1 sobre C2. Pero C1 y C2 son valores conocidos. Por lo tanto, me queda que phi se puede calcular como tangente a la menos 1 de x sub 0 por omega sobre v sub 0. Entonces, ya tengo lo más relevante aquí. Ya tengo cómo escribir, o sea, cómo pasar de esta ecuación a esta y a su vez cómo se calcula la amplitud, que en este caso sería el C, ¿sí? La amplitud, y también cómo se calcularía el ángulo de desfase,
sí que sería esta cosa del phi, también tengo cómo calcularlo. Listo, entonces hasta aquí ya tengo el inciso A en el video anterior, el B, la velocidad para cualquier tiempo, que lo hicimos al comienzo, y en C ya respondí a la amplitud, que sería el valor de C. Ahora, adicionalmente a eso, tengo que hallar el periodo, frecuencia y velocidad máxima. Entonces me quedo con las expresiones que he hallado y ahora voy a hallar la amplitud. ¿Cómo consigo hallar la amplitud? Bien, pues voy a recordar como mi solución, que es esta ecuación de aquí, ¿sí? Esta de aquí, es una función coseno y esta función coseno es periódica, pues como me pide el periodo, puedo decir el periodo de una función coseno es 2pi. Entonces, lo que está dentro del coseno tiene que ser, podemos decir, evaluada desde 0 a 2pi. Y esa longitud o esa distancia siempre va a ser constante, va a ser 2pi, 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 2pi. Por lo tanto, puedo decir lo siguiente, bueno, estas son las ecuaciones que ya vimos anteriormente. Puedo decir de aquí que el argumento es igual a 2pi, porque es una cantidad constante en el periodo de la función coseno. Ahora, de aquí lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a decir que esta onda, o sea, esta expresión de aquí, inicialmente no está desfasada. O sea, este phi va a valer 0. Sí, la voy a hacer 0. Voy a hacer de cuentas que no está desfasada. Entonces, haciendo eso, me queda que omega por t es igual a 2pi. Y ahora, como esta es una cantidad, pues, que me evalúa el periodo, o sea, está de 0 a 2pi, y aquí está el 2pi, despejo el t y sería igual a 2pi sobre omega. 2pi sobre omega. Y a esto se le da el nombre de periodo, ¿sí? Denotada por una t mayúscula, podemos decir. T igual a 2pi sobre omega. Y esto es el periodo. Y ahora la frecuencia que me pide, la frecuencia es el inverso, o sea, 1 sobre t. Y aquí le he puesto de forma directa. La frecuencia sería omega sobre 2pi. Solamente es la inversa del periodo. Ahora, para la velocidad máxima, pues la puedo sacar de aquí, ¿sí? De este x punto, que es la velocidad, o también la puedo sacar de aquí, de esta otra expresión. Pero voy a usar esta porque es más sencilla. O sea, dicho lo siguiente, la derivada de esta expresión es la velocidad, ¿sí? Porque esta es la posición. Y su derivada está escrita de esta forma. X punto es igual a c por omega por, bueno, aquí, aquí la derivada del coseno es el seno. Aquí nuevamente hubo un error aquí. Esto aquí sería el seno. Sí, es aquí. A ver. La derivada del coseno es el menos seno. Así que por aquí hay un menos, menos. Y esto es el seno. Sí, esto es el seno. Seno, seno. Y pues el omega pues sale a multiplicar. Y entonces de aquí el seno, como me pide la velocidad máxima, de aquí pues la velocidad va a ser máxima cuando el seno de lo que está dentro va a ser 1 a todo el seno. De modo que pues sería seno de 90. Por lo tanto, si queremos la cantidad, perdón, la velocidad máxima, el seno tiene que ser 1. Entonces, me queda que la velocidad máxima de la partícula va a ser menos, si este menos que me olvidé, menos c, que sería la amplitud, ¿sí? La amplitud total, la amplitud resultante, por omega, ¿sí? Donde sabemos cómo calcular cada valor, porque el c está dado por esta expresión. Entonces, dicho de otra forma, esta ecuación de aquí, tiene una solución, o perdón, tiene varias formas de calcular la velocidad, que es esta, y la aceleración. Pero su equivalente, o sea, es lo mismo, su equivalente se puede escribir de esta otra forma, donde este c se puede calcular mediante esta expresión y este phi se puede calcular mediante esta otra expresión, ¿sí? Son lo mismo. Si derivo esto respecto del tiempo, o sea, hallando la velocidad, o también hallo la aceleración, va a ser equivalentes a estas expresiones de aquí. Sí, eso sería todo en este video.